la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celo con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Padre, en el nombre maravilloso de Cristo, gracias Señor te damos por este precioso día, Señor, y por este momento precioso, Señor, de poder estar escudriñando tu palabra. Te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que sea tu Santo Espíritu dirigiéndonos siempre a toda verdad. Ayúdanos a trazar bien esta palabra, de manera, Señor, que la pureza y el objetivo que tú tienes con tu palabra se cumpla en cada uno de tus oyentes, Señor. Bendice a tu pueblo, edifícalo, Señor, y de ser necesario, exhórtanos, Señor, porque es para bien de nuestras almas. Padre, toda alabanza, toda gloria y toda adoración sean siempre dadas a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y a su nombre. Y a su nombre, gloria sea al Señor, hermanos. Veo caritas nuevas, así que sean bienvenidas. Creo que es la mami de nuestra hermana Luz Linares. La gloria sea al Señor, sea bienvenida. La iglesia le dice, bienvenida, la gloria sea al Señor. También Gerson, me alegra mucho de verte. La distancia, también le decimos, bienvenido, la gloria sea al Señor, aleluya. Bien, amada iglesia del Señor, acabamos de ver en el capítulo 10, hemos estado viendo el corazón del Evangelio. Se recuerda lo que escudriñamos, hermano, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Y dijimos, recapitulando, de que es cierto, tenemos que confesar a Cristo. No lo podemos evitar, iglesia. La palabra lo está diciendo. Cercana a ti está la palabra, tan cerca que la tienes en tu boca. No hace falta, hermano mío, que usted tenga un libro, hermano, o que sepa leer o que sepa escribir para poder ser salvo, porque usted y yo tenemos una boquita, la gloria sea al Señor. Miren, excepciones existen. ¿Cómo qué me va a decir, pastor? ¿Qué pasa cuando le llevamos el evangelio, por ejemplo, a una persona que está en coma en el hospital? Esas personas que están en coma, hermano, esto le voy a compartir una experiencia personal, una experiencia de ministros. Pastor que nosotros teníamos, por misericordia, estuvo 2 ocasiones en coma. Y dice él, de que él oía clarito todo lo que la gente hablaba, solo que él no se podía mover, no podía ni gesticular su cara. Por eso es que dice él, yo desde que pasé por esa experiencia, dice, iba todo el que me llevan al hospital y está en coma, yo le hago el llamado a recibir a Cristo. ¿Por qué? Porque, hermano mío, hay conciencia, están todavía conscientes. Cuando ya hay muerte cerebral, sí, definitivamente ya no lo hay. Pero, hermano, ahí se le debe de hacer el llamado. Y sabe que eso es un momento de gracia, así como aquel momento que aquel hombre estaba ya con el Señor en la cruz de Calvario. Solo fue lo que le dijo, ¿qué? Ni siquiera le dijo, creo en ti, sino solo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Entonces, hermano, la multiforme gracia de Dios se manifiesta de muchas maneras. Al final, yo le voy a decir una cosa, que esto es muy cierto. Ninguno de nosotros nos amamos de tal manera como el Padre nos ha amado a cada uno de nosotros. A veces nosotros vemos y el hermano se fue, el hermano no vino, y nosotros, me da igual. Pero el Padre, hermano, ¿cómo sentirías que uno de tus hijos se está perdiendo, o mejor, uno de tus hijos está en peligro? Yo creo que usted hace todo lo imposible por rescatar a ese hijo. Amén. Así que, hermano, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hermano, si confesamos con nuestros labios que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón, seremos salvos. Pero la confesión, hermano, es necesaria. Mucha gente ha declarado a Jesús y lo hace con el poder del Espíritu Santo, pero el problema es donde se ve, es si realmente esa confesión está en armonía con todo el ser de esa persona. Algunos dijimos, hermanos, declaran a Cristo. Algunos incluso a mí me han testificado de gente que llega a las iglesias y dice, vamos a ir a engancharnos al pastor y vamos a decir que recibimos a Cristo, y después nos reímos, ¿verdad? ¿Y quién se engaña, hermano?
Hermano, cuando usted recibe a Cristo porque el Espíritu Santo de Dios lo ha tocado, hermano, usted pasó de muerte a vida. Hay una operación espiritual, hermano, que la gloria sea al Señor. Solo el Señor lo puede hacer. Pero si usted viene, hermano, y quiere solamente apantallar y decir, le voy a decir que sí por compromiso, ahí no pasó nada, hermano. Ahí usted, así como entró, así se fue. E incluso hasta con mayor condenación por andar queriendo jugar con las cosas de Dios. Entonces, hermano, la gloria del Señor, vemos que entonces la fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Es necesario oír palabra de Dios para poder creer. Dijimos anteriormente, ¿cómo creerán en aquel del cual no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuese enviados? Hermano, es necesario que nosotros, hermano mío, hay dos cosas en la vida de un cristiano. Uno, el llamamiento, hermano, que Cristo nos hace. ¿Cuántos hemos sido llamados a Cristo, hermano? Si no os hubiera sido llamado, usted no estaría aquí. Definitivamente. Si usted no hubiera sido llamado, usted hoy no portase una Biblia. Si usted no fuese llamado, hermano, usted hoy no sería nueva criatura. Si usted no hubiese sido llamado, hermano, su comportamiento no diferiría en nada a los que están allá en el mundo. Pero usted ha sido llamado, la gloria sea al Señor, y ha respondido de manera positiva al llamado que Dios le ha hecho a través de su Santo Espíritu mediante la predicación del Evangelio. La gloria sea al Señor. Entonces, a ese punto hemos sido llamados. ¿Llamados para qué, hermanos? Llamados para ser formados. Vamos a permanecer dentro de la iglesia, y dentro de la iglesia tenemos que enraizar, tenemos que crecer, desarrollar y dar fruto. Y cuando ya tenemos un ministerio establecido, definido de parte del Espíritu Santo de Dios, entonces viene el envío, en la delegación apostólica. Hoy, hermano, ya no existen apóstoles como en aquellos tiempos, como aquellos 12 apóstoles primarios, que posteriormente el 11º, que era Judas, pues fue sustituido, la gloria sea al Señor. Pero, hermano, todavía han quedado los enviados. También a Timoteo se le llama apóstol, ¿verdad? Que tenían una función apostólica. ¿Qué significa apóstol? Uno enviado. Eso es lo que significa, nada más. Enviado. Entonces, hermano, hoy posiblemente ahí se ha dado un fenómeno en estos últimos años, hermano, aproximadamente unas 3 décadas atrás, que surgió la apostolitis, ¿verdad? Y personas, hermanos, que se hacen llamar apóstoles y que creen que ellos están por sobre todos los demás y que a ellos se les debe de rendir pleitesía. De hecho, hubo una persona que formó su propia universidad de apóstoles para formar apóstoles, hermano. Eso es una aberración. Yo le voy a decir una cosa. El movimiento apostólico, el ministerio apostólico sigue existiendo, solo que le cambiaron el nombre. ¿Cómo se llaman hoy? Misioneros. ¿Quién es un misionero? Un misionero es una persona que deja todo, se va incluso hasta con su familia, y oiga, se va a abrir obra donde el Espíritu Santo lo está mandando. Ahí ese es un ministerio apostólico. Es una cosa necesaria, hermano. Ya no se puede dar el cumplimiento de los primeros apóstoles, porque los primeros apóstoles había requisitos que tenían que haber estado y ser testigos del ministerio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Quiénes podrán hacerlo hoy? Nadie, hermano. A Pablo no lo vio al Señor Jesucristo, pero a Pablo se le reveló. Y a Pablo se lo llevó durante 3 años a Arabia, y allá fue formado. Y cuando él vino, tuvo la jactancia de decir: el evangelio que yo he recibido, no lo he recibido de hombre alguno, sino que lo he recibido de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y cuando Pablo fue a Jerusalén, hermano, y les presentó el evangelio que él predicaba, dice que los que estaban ahí, Pedro, Santiago, el hermano del Señor, le dieron la diestra, dice, en señal de compañerismo, es decir, diciendo: estamos de acuerdo con lo que el Señor te ha enseñado. Pedro incluso, hermano, da testimonio de la veracidad del apostolado de Pablo, al decir cosas, dice, que vuestro hermano Pablo ya os ha escrito, las cuales son difíciles de entender, dice, y que los indoctos tuercen. Significa que Pablo fue conocido de Pedro, así como Pedro fue conocido de Pablo, hasta el punto que dice Pablo: tuve que exhortar a Pedro, yo lo encaré porque era demasiada la hipocresía que este tenía. Oiga, entonces, hermano, para apóstoles de ese calibre ya no hay.
Pero el movimiento espiritual, hermano, el ministerio espiritual de ser enviados para, hermano, para evangelizar a las naciones, sigue existiendo. Si no, la iglesia no se seguirá expandiendo. Acuérdense que los 5 ministerios son necesarios para la edificación del cuerpo de Cristo y para la preparación de los santos a la obra del ministerio. Es decir, mira el que tiene la par y dígale: tú tienes un ministerio, dígale. Y tenés que ser preparado, iglesia. Hermano, no es la cosa, hermano. Hay que tener mucho cuidado con esto. Porque hoy se está dando de que fulano se convirtió, y porque fulano era una figura pública, al día siguiente o al mes ya está predicando. Pero ¿qué puede predicar, hermano, si todavía no conoce el evangelio? Una persona mínimo, hermano, el Señor Jesucristo dejó el establecimiento, y no solamente el establecimiento, de que 3 años anduvo con sus discípulos dándole lo que se llama el discipulado. Por otro lado, váyase usted al Antiguo Testamento y se va a dar cuenta que los señores levitas, antes de entrar al ministerio, cuyo ministerio comenzaba a los 30 años, llegaban a los 27 para comenzar a ser instruidos. 3 años de preparación. ¿Y cómo es posible que hoy una persona que se convierte hoy y comienza a hablar y comienza a hablar y comienza a hablar, y la gente, como es una figura pública, lo comienza a escuchar, y cuando usted menos viene a sentir, está predicando un evangelio diferente al de Cristo? Entonces tenemos que tener cuidado. Gloria a Dios porque se están convirtiendo, sí, pero la obligación de la iglesia es que discipularlos primero y después enviarlos en el nombre de Jesús. Regale una ofrenda de palmas al Señor. Así que la fe es por el oír, y el oír palabra de Dios. La fe que la gente necesita, hermano, solamente va a venir a través de escuchar la palabra de Dios. Y ya dijimos que si usted quiere más fe, o yo quiero más fe, lo que tenemos que hacer es meternos con la palabra del Señor. ¿Cuántos quieren más fe? Entonces dígale, entonces leamos la palabra. Leámosla, meditémosla, disfrutémosla, iglesia. Porque caso contrario, nuestra fe no se va a acrecentar. Ya dijimos, hermano, que esto no es algo que se pasa por imposición de manos. Usted no puede venir aquí, pastor, póngame manos para que la fe se me pase. No, hombre, eso no es así. Amén. O como otro que dice que se acercó y le dijo: mire, páseme la unción para que yo pueda tocar así como toca usted el teclado. Dicen que el hábito hace el maestro. El Señor da el don, pero es deber suyo y mío desarrollar ese don, iglesia. ¿Cuántas horas le ha de costar al hermano, ¿cómo se llama? Hermano Isaías, que ministra aquí por misericordia? ¿Cuántas horas cree que ha invertido para tocar el teclado así como lo toca? Ya quisiera uno, ¿verdad? Solamente llegar primero y Padre, y yo no dudo, hermano, que Dios lo puede hacer. Sí, Dios lo puede hacer, porque nada es imposible ahí para Él. Pero, hermano, el Espíritu Santo no premia cuando nosotros somos haraganes. Tenemos que tener sacrificio, iglesia. Entonces, hermano, la gloria del Señor. La fe viene por el oír, y el oír palabra de Dios. Y dice el versículo 18: pero digo, Pablo hablando, ¿no han oído antes bien? Refiriéndose a quién? A Israel. Pero digo, no han oído antes bien, dice, por toda la tierra ha salido la voz de ellos. ¿De quiénes se refiere? De la iglesia, la que está predicando el evangelio. Y dice: y hasta los fines de la tierra sus palabras. Alguien me agarra por favor un micrófono y se lo pasa a alguien. Vamos a leer 4 citas y voy a necesitar que alguien por favor me la busque. Por favor, búsqueme Salmo 19:4. Salmos 19:4. Y hasta los fines de la tierra sus palabras. ¿Alguien tiene Salmo 19:4? Hermana Maribel, gloria a Dios. Alguien me busca por favor Deuteronomio 32:21 y me levanta la mano cuando tenga. Salmo 19:4, por favor. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Amén, gloria sea el Señor. Mire, ya estaba profetizado, la gloria sea el Señor, de que, y acuérdense que el fin no va a venir hasta que este evangelio haya sido predicado hasta el último confín de la tierra. Y ya estamos llegando, iglesia.
¿A dónde no se está hablando del evangelio? Hoy a través, hermano mío, de los medios de comunicación, ¿a dónde no está llegando el internet? ¿A dónde no puede ver usted un video, hermano? E incluso hay un programa ahorita que quieren establecer de internet gratis para toda la tierra. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esto? Señales. ¿Señales de qué? De que el evangelio va a ser proclamado en todos lados, porque el Señor así lo ha establecido. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y lo que el Señor ha dicho, eso se cumplirá, iglesia. Amén. Aunque después toda esa plataforma gratuita de internet y todo sirva para controlar a la hueste que aquí quede bajo el control del enemigo. Eso va a suceder, pero Dios va a ocupar las cosas como Él quiere. Mire, cuando surgió por primera vez la televisión, hermano, ustedes recordarán a Gigi Ávila, que Gigi Ávila decía: esa caja del diablo. ¿Cuántos lo oyeron decir eso, hermano? Nunca lo oyeron. Decía: esa caja del diablo. Dice, hasta que un día lo exhortó el Espíritu Santo y le dijo: Gigi, no digas eso, porque este instrumento también lo voy a ocupar yo para gloria mía. Y hermano, y déjeme decir una cosa: a mí ningún hombre me evangelizó. A mí el Señor me tocó en un evento personal, pero cuando yo fui a la televisión, a mi cuarto, encendí el televisor, ahí estaba predicando Darío Salas, a ver de cuándo era ese mensaje. Pero el Espíritu Santo habló a mi vida a través de la televisión, y allí de rodillas, yo solito, recibí a Cristo. La gloria sea al Señor, iglesia. Entonces tenemos que ver lo positivo de la tecnología, lo positivo de la ciencia, iglesia, y no desechar, porque el teléfono que hoy usted y yo andamos, hermano, es una gran bendición si lo usamos para las cosas buenas. Pero si no, va a ser un medio de perdición, iglesia. Así que la gloria es al Señor. Dice entonces: por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Versículo 19. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Es decir, hermano, ¿no ha oído Israel acerca de Jesús? ¿Acaso Pedro no les predicó, hermano, que ese Cristo, Jesús al que vosotros mataste, Dios lo ha hecho Cristo y Rey? Hermano, y se compungieron aquellos, hermano, y dijeron: varones galileos, ¿qué hacemos? Arrepiéntase cada uno de vosotros. Hermano, sí le fue anunciado. Esos 3 años, hermano mío, que el Señor Jesucristo tuvo desarrollando su ministerio, recorrió todo Israel. No podrán decir que no se les habló, hermano, acerca de que el reino de Dios se había acercado. No una religión, el reino de Dios. Jamás Cristo, hermano, vino y dijo: miren, no hagan caso a la ley de los profetas. No, porque el objetivo de Cristo no era abrogar la ley y los profetas, sino cumplirla, pero cumplirla en Él mismo, en su persona, porque nadie de los que estaban sobre esta tierra podría haberlo hecho. La gloria sea al Señor. Entonces, hermano, dice: también digo, ¿no ha conocido Israel? Primeramente dice, oiga bien, ¿qué es lo que dice Moisés? Dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. ¿Quién será ese pueblo insensato, iglesia? ¿Quién será ese pueblo insensato? ¿Quién? La iglesia. Muy bien. Mira que están hablando de vos, dígale. Pueblo insensato. ¿Sabe qué es insensato? Que no tiene sensatez. Es decir, que le falta, mire, le falta testa. Franquito, no metas la mano en el fuego, te vas a quemar. Hasta que no estaba todo enllagado, no sacaba la mano. Franquito, no te juntes con esos muchachos. O a usted no le dijo la mamá: fulanita, no te juntes con ese muchacho. Solo se burla la muchacha y las deja panzona y se va. Ahí quedó con su regalo. No hizo caso, no hacíamos caso, hermano. Amén, la gloria sea al Señor. Veamos lo que nos dice Deuteronomios 32:21, hermana María, por favor, y léaselo desde el 20, por favor. Y dijo: esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, Oiga, hijos infieles. Oiga, ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Insensata. Una nación insensata. Por eso es que a veces actuamos tontamente, iglesia. Pero hermano, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová.
¿Y cómo vamos a conocer ese temor de Jehová? ¿Cómo vamos a conocer a Dios? Si no es a través de su bendita palabra. Dijo Pablo: yo no supiera que codiciar es malo si la ley no me hubiese dicho que codiciar es malo. Pero ahora usted y yo tenemos, hermano mío, la palabra de Dios escrita, un privilegio tan tremendo, tan grande, hermano. Un privilegio de que gente, hermano, dio su vida para que todo esto hoy llegase hasta usted y a mí. ¿Para qué? Para que conozcamos a la verdad y la verdad nos haga libres, hermano. Y que podamos comprender, hermano, que la ley del amor debe de prevalecer en cada uno de nosotros. Yo le voy a decir una cosa. A mí me ha llenado mucho, me ha fascinado, hermano, el estudiar la palabra de Dios. Y yo sé de muchos siervos también, hermano, que lo han hecho, que se disfrutan, pasan el día leyendo la palabra, escudriñándola, buscando esto, buscando lo otro. Pero yo le voy a decir al final de todo: obedézcanme, dice el Señor. Ámense, porque ese es el mandamiento nuevo que nos vino a dar. No es posible, hermano, que hoy usted y yo, que decimos que conocemos a Cristo, estemos con resentimiento con alguien. No podemos, porque estamos echando por bordo todo lo que nosotros hemos logrado por la misericordia de Dios en el caminar en Cristo. No se vale, hermano, que un cristiano de 25 años, 30 años, hermano, no se hable con su hijo, no se hable con su papá, no se hable con un primo, tenga resentimiento. Entonces no le ha amanecido Cristo. Porque si no ha aprendido, hermano, que el amor lleva inmerso el perdón, hermano, no estamos haciendo absolutamente nada. ¿Sabe lo que estamos haciendo aquí dentro de la iglesia? Engañándonos que todo está bien, cuando lo más sencillo va a evitar que usted y yo volemos en ese día glorioso. Porque el que no perdona no será perdonado, iglesia. Amén. No se le olvide, amémonos. Ahorita es el tiempo de amarnos, ahorita es el tiempo de perdonarnos, de hacernos el bien. Ahorita es, hermano. Pero ya una vez muerto, se acabó el chance. La gloria sea al Señor. Aleluya. Entonces dice: o provocaré celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato. Os provocaré a ira, hablándole directamente a Israel acerca de la inclusión que iba a hacer a través de los gentiles, un pueblo que no era pueblo. Y dice que Isaías resueltamente, es decir, hermano mío, de manera liberal, lo está diciendo, no habla a través de pasajes oscuros o utilizando alegorías o alguna parábola para poder explicarle a Israel, hermano, cuál iba a ser el accionar de Dios ante su infidelidad. Hermano, usted y yo hoy somos el pueblo de Dios. Pero usted y yo tenemos, mire cómo llamó al Señor allá en Deuteronomio a Israel, lo llamó hijos infieles. Y eso cambia a Dios, no cambia, porque dice de que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece siempre fiel, iglesia. Pero Él es Dios, hermano, Él no necesita la salvación. Lo que necesitamos mantenernos en salvación somos usted y yo. Amén, la gloria es el Señor. Entonces, ¿de qué sirve, hermano, que recibamos a Cristo, que disfrutemos incluso hasta los dones del Espíritu Santo, hermano, la gloria es el Señor, y no permanecemos fieles al Señor? Señor, si en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, no son dones, claro. En tu nombre hablamos, Señor, y esto y lo otro, sí, pero dijo: apartaos de mí, hacedores de maldad, porque no os conozco. Entonces los dones no son garantía. El fruto del Espíritu, hermano mío, y el tener el Espíritu Santo morando en nosotros, ese es el sello, la garantía de Dios, que somos llamados a la adopción. Adopción primeramente de nuestro espíritu y posteriormente de nuestros cuerpos, porque nos van a dar cuerpos glorificados. La gloria sea al Señor. Entonces Isaías dice resueltamente, hermano: fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Bendito y alabado sea nuestro Dios. ¿Por qué? Porque no me venga a decir que usted buscaba a Dios. Ninguno de nosotros buscaba a Dios realmente de corazón, iglesia. Si vinimos a Dios cuando Dios nos puso posiblemente en una situación difícil, que no encontrábamos salida por ningún lado, y entonces volteamos a ver al cielo y dijimos: necesito la ayuda de Dios. Esa es la realidad de todos nosotros. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni uno solo, dice la palabra del Señor.
Entonces todos nosotros, hermanos míos, fuimos empujados, fuimos arrastrados por su divina gracia. Amén. ¿Hacia dónde? Gracias. Hacia Cristo. Mire, dicen que alguien vino por acá a Estados Unidos, y esto es una figura de la gracia. Vino a Estados Unidos por primera vez un campesino de nuestros pueblos, y cuando vio que iba pasando la barredora municipal, iba la barredora dando vueltas, pero también llevó a su vacuum, y de repente el campesino vio que los papeles salían detrás de la barredora y se metían en el tubo, y se metían en el tubo, y se metían en el tubo. Y cuando esa persona llegó a nuestros países, le dijo: vengo impactado, le dijo. ¿Por qué? Le dijo. Mirá, le dijo, allá en esos países, por eso que son más limpios que nosotros, le dijo. ¿Por qué? Porque hasta la basura le han enseñado a caminar para meterse en el tubo, le dijo. Sencillo el hombre, pero así fue como usted, que éramos los viles y despreciables del mundo. No es que la basura caminara, nos arrastraron a Cristo, iglesia. Y bendito sea el Señor porque nos arrastraron, porque por la buena no hubiéramos venido, iglesia. Esa es la irresistible gracia de Dios. ¿Quién va a resistir a Dios? Bendito sea el Señor que puso sus ojos en nosotros, iglesia. Y yo voy a tener misericordia, digo el Señor, del que yo quiera tener misericordia. Significa que si Dios ha tenido misericordia de ti, es porque a Él le plació, te amó, te ha escogido y te está preparando para cosas grandes, hermano. Aleluya. Seamos agradecidos, hermano. Si este mundo va a pasar, hermano, pero lo que nos espera allá, hermano, ay, Señor de la gloria. Bendito. Ay, Señor, ya nos vamos a gozar. Ya viene el Señor, hermano. Ya viene. ¿Cuántos han soñado con la venida del Señor? Yo he soñado. Yo he exclamado, le he dicho: Señor, le dije, moriste por mí, le dije yo. Hermano, qué alegría, qué gozo se siente. Qué bueno. Saber de que el Señor te tiene seleccionado para salvación y no para perdición. La gloria del Señor. Entonces, hermano mío, Isaías resueltamente dice: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Oiga, me manifesté, me mostré. Si a usted no se le hubiera mostrado Cristo, usted no estaría aquí. A los apóstoles les fue dicho: ¿quién dicen los hombres que yo soy? Unos dicen que eres Juan el Bautista resucitado, unos dicen que eres Elías, unos dicen que eres Moisés, otros dicen que eres el profeta. Mas vosotros, ¿quién decís que sois? Se levantó Pedrito, lleno de la unción del Espíritu Santo, y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Gloria a Dios. Ninguno, dijo el Señor, puede venir a mí si el Padre no le trae. Gloria a Dios. Levante su manita y dígale: Padre, gracias por habernos traído a Cristo. Gracias. Gracias por haberte revelado a nosotros. Señor, muchas gracias. Porque yo no estoy siguiendo una religión, yo estoy siguiendo al Cristo de la gloria, aquel que murió hace 2000 años por mí y por ti, hermano. Aquel que ha prometido que va a regresar, y yo creo que ya está a punto de regresar, iglesia. Y tenemos que estar preparados. Aleluya. Me manifesté a los que no preguntaban por mí, dice Isaías 65:1. ¿Alguien me lee Isaías 65:1, por favor? Isaías 65:1. ¿Alguien lo tiene? Levanta la mano y ahí va el micrófono. Aquí el micrófono camina también. Ya aprendió a caminar. Adiós. 65:1. ¿Lo tiene hermana Brenda? ¿Sí? Amén. ¿Hermana Brenda lo tiene ya? ¿Sí? Ahí dice el hermano Ludwig, por favor. Aleluya. Gloria a Dios. Qué bueno eres tú, Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Perdonen los problemas técnicos. Fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre: heme aquí, heme aquí. Oiga, a gente que no invocaba mi nombre. Ay, pastor, pero si yo decía: ay, Dios mío. Pues sí, pero porque lo había aprendido, no porque lo conocía. Pero hoy, hermano, yo creo que usted y yo, desde estamos aquí, hoy ya conocemos quién es nuestro Dios. Amén. Un Dios, hermano, que no comparte su gloria con nadie.
Un Dios que se ha demostrado que con nosotros dice que Él es 3 veces santo. Amén. Santo el Padre, santo el Hijo y santo el Espíritu Santo, iglesia. Amén. Ya lo conocemos, sabemos que Él se place de los que hacen piedad, de los que hacen el bien, iglesia. Y amén. De aquellos que no tienen palabras corrompidas en sus bocas. De aquellos que dan buen testimonio, que viven dignamente como hijos de Dios. Ese es el Dios de nosotros, Sí, iglesia. aleluya. Por ahí me decía un hermano, me dice, pastor, me dice, y esos musulmanes, me dijo, yo una vez me encontré con uno, me dijo de que el Dios de ellos es el mismo de nosotros, Alululú, le dije yo. Ese no es el Dios de nosotros, ese es el Dios Luna, y por eso no tenemos nada que ver con nosotros, hermano. El Dios de nosotros se llama Yahweh, se llama Jehová de los ejércitos, hermano. Y hoy recientemente, como dice el libro de Hebreo, habiendo Dios hablado de muchas maneras en otro tiempo, ahora le ha placido hablarnos a nosotros a través del Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas. Es a través de Cristo que vamos a la salvación, iglesia. Tengamos cuidado de andar confundiendo al Dios que usted y yo realmente tenemos. Ellos adoran lo que no saben. Nosotros hoy sí adoramos lo que ya conocemos, porque Él se reveló a nosotros, iglesia. Regalen una ofrenda de palmas al Señor. Pero acerca de Israel, dice Isaías, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Mire, yo quiero hacer un ejercicio con usted. ¿Por qué no se pone de pie, hermano? Póngase de pie. Póngase de pie. Y ahora que se puso de pie, extienda sus manos así, mire, como que así enfrente. Entiéndala. Vamos a ver cuánto tiempo dura usted. Así, levántela, pero no la levante para arriba, sino que extiéndala como que quiere recibir a alguien, así. Vamos a ver cuánto tiempo dura. ¿Cansa o no cansa? ¿Ah? ¿Se cansan los brazos? ¿Cuánto cree que puede durar, hermano? ¿1 hora? ¿Ah? ¿Cree que dura unos 30 minutos, hermano? Con los brazos hacia arriba. ¿Ah? Ya, siéntese, hermano, siéntese, gloria a Dios. Pero le digo que por muy fuertes que seamos, yo le aseguro que no puede tener los brazos todo el día abiertos. Si usted y yo, que somos de estos tiempos y las generaciones antiguas han sido más fuertes que las nuestras, mire, Moisés dice que cuando peleaban, dice que se le cansaron los brazos. ¿Y quién tuvo que llegar? Aarón y Hur a sostener los brazos. ¿Para qué? Para que el pueblo siguiera ganando la batalla. Pero en el caso de lo que está hablando Dios, dice, he sido tremendamente paciente y me he esforzado por tener mis brazos abiertos para recibir a este pueblo que ha sido malagradecido, que ha sido infiel y que lo cataloga o lo describe, hermano, como un pueblo rebelde. Esa palabra rebelde, si la palabra pistis en griego es la palabra fe, es decir, que tiene confianza, la palabra apistos es la que ocupan aquí para decir rebelde, es decir, una persona desobediente, una persona incrédula, una persona, hermano mío, que por más que se le diga, no hace caso. Imagínense, es una cuestión, como digo en Isaías capítulo 1, digo, oí cielos y vosotros tierra, crié hijos, los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. La vaca, dijo el buey, y el asno, dijo, conocen el pesebre de su amo. Pero Israel, dijo, no tiene entendimiento. O sea, hermano, hasta el buey y el burro son más inteligentes que una persona que no le hace caso a Dios. Callados están. ¿Quiere ser más inteligente que el buey y que el burro? Hágale caso a Dios. Si no, usted está más topado que el buey y que el burro. Bueno, estamos, me incluyo para que este pastor solo para nosotros tire y él no se tira. No, yo también hay encuentro, hermano. Hermano, estamos topados si no le hacemos caso al Señor, hermano. O sea, no tenemos hasta una simple bestia, hermano, es más inteligente que nosotros. Mire esos pajaritos cómo cantan en la mañana de agradecidos. Y a veces nosotros ni siquiera oramos y le decimos, Señor, gracias por este nuevo día que me han dado. Solo se trae para el carro y voy a poner el musicón y las gracias, Señor Jesús, por el nuevo día. Nada, se nos olvida. Algunos solo oran cuando venimos aquí al día del culto de oración, ¿verdad? ¿Sí?
Solo ese día ora, en otro día no ora. Habla, papá, habla, Señor. Pero eso fue ayer. Hoy pueden cambiar las cosas si usted quiere. Regale una ofrenda de palmas al Señor. Entonces dice: extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. La palabra contradictor significa antilego en el griego. Antilego significa que siempre se opone, siempre tiene algo que decir, pero siempre contrario a la palabra o a lo que se les está diciendo. Contradictor. Hermano, yo espero que aquí no hagamos ninguno de estos, hermano. Que no seamos rebeldes, que no seamos contradictores, hermano. Cuando no nos parece la doctrina, hermano, dice: uy, no, ahí predica muy duro, es del pastor Franco. No, no es del pastor Franco, es la palabra de Dios, iglesia. Amén. O sea, la palabra es la misma donde quiera que estemos. Ahora, si nosotros la queremos interpretar de una manera de suavizarla, que nunca el Señor nos permita, porque no se trata, hermano, de agradar a los hombres, sino que siempre agradar a Dios mientras estemos predicando la pureza de su evangelio. Porque, hermano, nada corrompido va a entrar en el reino de los cielos. Y mucha gente, hermano mío, está viviendo el evangelio de pura mentira, hermano, de puro engaño. Se les está predicando que pueden tener lo mejor de Dios y pueden tener lo mejor del mundo, cuando el Señor ha dicho que la amistad con el mundo es enemistad con Él. ¿Y por qué no lo saben? Porque simple y sencillamente esas iglesias no les predican en esos pasajes. Alguien se inventó por ahí hasta la Biblia borrable, ¿sabía usted? Escrita a puro lápiz. Y entonces, ¿para qué? Para que los pastores o los dirigentes que estuvieran allí, los versículos que no les gustaban, los borraran para no estarlos predicando. Y decían los sinvergüenzas: oh, gracias por la nueva Biblia borrable, porque hoy, desde que solo les predico los versículos de bendición, toda la gente me ama, decían los pastores. ¿Y de qué sirve que lo amen? Amándose de mentiras, van para todos para el infierno, al chimbolero. Oh, hermano, este evangelio es puro y es santo. Y el evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, para el judío primero y también para el gentil, hermano, del cual somos usted y yo. Regalen una ofrenda de palmas al Rey. Versículos, llegamos, hermanos amados, gracias al Señor, llegamos al capítulo 11. La gloria es al Señor, capítulo 11. Vamos a hacer una breve introducción al capítulo 11, hermano. Versículo 1 dice: digo pues, perdón, ahí se me olvidó un texto, ¿verdad? Me faltó un texto todavía. ¿Quién tiene Isaías 65:2? Isaías 65:2, levánteme la mano. Isaías 65:2. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Anda en camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Hermano, ¿en pos de quién andamos nosotros hoy? ¿Andamos en pos de la dirección que nos da el Espíritu Santo a través de su palabra? ¿O andamos todavía queriendo hacer los anhelos de nuestro corazón? Porque si todavía queremos agradarnos a nosotros mismos, todavía no nos ha amanecido y no hemos descubierto que lo que dice el Señor es que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Necesitamos morir al yo. Hay algo que a la gente no le gusta que le hable, y es de ir a la cruz con Cristo. Esos mensajes no se oyen. Hermano, sí, bien bonito oír que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sí, pero ¿y qué pasó con ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí? Con Cristo estoy juntamente crucificado. La cruz no nos la salvamos ninguno de nosotros, hermano. ¿Y qué es lo que se cuelga en la cruz? Esta carne con sus pensamientos, con sus deseos, iglesia. Necesitamos irnos a la cruz juntamente con Cristo, experimentar el poder de esa muerte poderosa para que esta carne, hermano mío, esté en el lugar donde debe de estar. ¿Por qué, hermano? Porque dice de que es necesario que los apetitos que debemos de, a través del Espíritu Santo, hacer morir las obras de la carne. Nosotros con las propias fuerzas no lo vamos a poder hacer, pero si permitimos que el Espíritu Santo nos ayude a hacer morir, a ser libres de las adicciones, de las ataduras, de las esclavitudes que tenemos, hermano, entonces sí verdaderamente vamos a ver la victoria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero necesario es que vayamos a la cruz, y la cruz es dolorosa.
La cruz, a nadie le va a gustar estar guindado, hermano. Pero allí es el lugar donde Dios quiere que usted y yo estemos. Este evangelio es un evangelio de sufrimiento. ¿Sabía usted? Un evangelio donde se sufre. ¿Se sufre por qué? Porque se ama. Y cuando nosotros amamos, no, a veces hay amores que duelen, ¿verdad? E incluso amores que matan. Amén. Entonces, pero tenemos que entender que si sufrimos juntamente con Cristo, seremos glorificados juntamente con Él. Así que regalo una ofrenda de palmas al Rey y seguimos al capítulo 11, hermano. En el capítulo 9 hemos visto la elección de Israel y vimos por qué habló Pablo acerca de la elección de Israel, porque acababa de hablar en el capítulo 8 acerca de que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y se recuerda que también cerró el capítulo 8 con la palabra que decía: de ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces aprendimos dos cosas en el capítulo 8: es que para el que está en Cristo Jesús, el que no anda conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, no hay ninguna condenación, iglesia. Amén. La iglesia es libre de toda condenación. La iglesia también está garantizada que no hay separación del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces el capítulo 9 lo comenzaron a hablar. ¿Por qué? Porque iba a surgir la duda. Y entonces Israel, ¿dónde queda si había sido elegido? Y eso es lo que hemos venido desarrollando en el capítulo 9. Vimos cómo fue seleccionado, cómo Dios se apiadó de ellos. ¿Se recuerda? Ahí vimos lo que era la predestinación. Ahí vimos lo que era la elección. Y ahí vimos, hermano mío, que aunque habían sido escogidos, elegidos, hermano, no permanecieron fiel, tal como lo dice el capítulo 10, hermano. Y ahora vamos al capítulo 11. Capítulo 9 vimos la elección al inicio del pueblo de Israel. Segundo, vimos el estado de exclusión de Israel. ¿Por qué, hermano? Porque fueron infieles, porque tentaron a Dios, porque lo provocaron a ira. Y entonces vino él y dijo, desde allá de Isaías, hermano mío, venía diciendo, y de Deuteronomio venía diciendo que los iba a poner a celos como un pueblo que no era pueblo, un pueblo insensato. ¿Y eso qué era? Era la oportunidad para usted y para mi persona, que no somos del linaje de Israel, pero que somos de la descendencia de Abraham, porque somos siervos y siervas de fe. ¿Cuántos hemos creído en Cristo? Es por la fe que hoy estamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que, y ahora vamos al capítulo 11, donde vamos a ver la futura inclusión. Y esto nos va a hablar acerca de la fidelidad de Dios, porque a pesar que Dios, hermano mío, se iró con Israel, dice que el Señor nunca va a estar airado para siempre. Mire qué bueno es nuestro Dios, iglesia. A veces lo enojamos, pero ese airamiento que Él tiene no dura para siempre. En cambio, Él extiende su misericordia por miles de generaciones, dice la palabra del Señor. Así que vamos al capítulo 11, versículo 11. Ya casi cerramos, hermanos, 5 minutitos más y cerramos. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Esa es la pregunta que posiblemente los oyentes de Roma estarían entonces pensando acerca de todo lo que les ha venido exponiendo Pablo en el capítulo 9 y el capítulo 10. Y dice Pablo, contesta, él automáticamente contesta y dice, en ninguna manera. Y si usted se recuerda, en ninguna manera, también, hermano, dice ya en el capítulo 9, si no me equivoco, dice, entonces ha fallado la palabra de Dios, versículo 6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Es decir, que Él le mantuvo su promesa siempre a un remanente. Acuérdese de que siempre hubo personas de las cuales el Señor se plació. Amén. Y se plació, ¿por qué? Porque Él es soberano. Así de sencillo. No le vamos a dar más vuelta al asunto. Dice, porque también, dice, en ninguna manera, porque también yo soy israelita, dice, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. En otras palabras está diciendo, no es que Dios haya rechazado a Israel en ninguna manera, porque yo, dice Pablo, soy israelita. Y yo estoy dentro de los salvos. Y yo ahora soy parte de la iglesia.
Eso es lo que está diciendo Pablo. Es decir, si la gran mayoría es cierto, hermano mío, mire, cuando la iglesia surgió ¿cómo? Judía. Aquel día de Pentecostés, allí se unieron un montón de gente que habían venido y los escucharon hablar, más la pesca milagrosa que se dio en esos tiempos. ¿Cuántos fueron la pesca milagrosa? ¿Fueron 3,000 o fueron 5,000, hermanos? ¿Cuántos se recuerdan? ¿Cuántos fueron los que se convirtieron con el primer mensaje de Pedro? ¿Cuántos? 5,000. ¿Quién se pone de acuerdo? ¿5,000 o 3,000? ¿Cuánto? 3,000. ¿Cuántos dicen 3,000, hermano? Mejor vamos a la palabra de Dios, hermano. No lo vamos a hacer por votación, hermano. Si alguien lo haya antes que yo, pues gloria a Dios. ¿Cuántos fueron? No, ya lo halló. Ya lo halló. Háyelo, por favor. Háyelo, porque. ¿Cuántos fueron? 3,000. Vaya, gloria sea al Señor. Dios te bendiga a vos. Gracias, que ya nos sacaste de la ignorancia. Gracias. Gloria a Dios. Entonces, hermano, dice, en ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Pablo nunca esconde, hermano, su origen. Pablo siempre va a sacar y darse cuenta que la gente, que él, hermano mío, no olvida a ese pueblo. Acuérdense que hasta incluso dijo que él hubiese querido, tenía dolor por su pueblo, hasta el punto que hubiera deseado ser anatema, a fin de que sus hermanos judíos viniesen a la salvación en Cristo Jesús. Pero dijimos que eso no era necesario, porque el que se hizo maldición, anatema, por cada uno de nosotros fue únicamente nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque escrito estaba que maldito es todo aquel que es colgado de un madero. El santo, el justo, haciéndose maldición por nosotros los injustos y los impíos. La gloria es el Señor. Filipenses 3:5, ¿quién me lo tiene, por favor? Filipenses 3:5, la última cita de esta tarde. Gloria es el Señor. Filipenses 3:5. Mano Aníbal. Dice, circuncidado Al al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo. Amén. Él no ocultaba. Es más, pero a pesar de que todo lo declaraba, a pesar de eso, Pablo va a decir, pero todo esto lo tengo ¿por qué? Por basura. Ya no era la jactancia de él decir que era un descendiente directo de Abraham, de que era de una de las tribus de Benjamín, que era en cuanto a la ley fariseo, que era hebreo, hermano. Eso no salva a nadie. Eso es lo que quiere decir. Sino que hoy la salvación viene para judíos y para gentiles únicamente a través de la persona de mi Señor, de tu Señor y Salvador Jesucristo. Si alguien va a ser salvo, va a ser a través de Cristo. No hay otra opción en esta tierra, hermano. La gloria es el Señor. Dice, ¿no ha desechado Dios a su pueblo, al cual antes conoció? ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual antes conoció? ¿O no sabéis qué dice Elías, la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Pablo hace uso, hermano, de prácticamente todo lo que es el Antiguo Testamento para dar testimonio, hermano, de lo que él va a exponer con referencia a la fidelidad de Dios. Porque si bien es cierto, hermano, cuando aquel Moisés bajó del Sinaí con las tablas, todo el pueblo se había prostituido tras el ídolo de oro que habían formado, mas sin embargo una de las tribus, que fue la tribu de Leví, permaneció fiel. Luego vemos, hermano mío, que en el trayecto de la historia de todo Israel, el Señor siempre tuvo sus profetas
E incluso como estuvimos viendo el día que predicó nuestra hermana Belinda, vimos que también había los hijos de los profetas o las escuelas de profetas, es decir, personas que sí eran, hermano mío, parte de ese remanente que Dios ha dejado. Amada iglesia del Señor, vamos a dejarlo hasta aquí. El próximo sábado, si Dios lo permite, seguimos con el estudio precioso del libro de Romanos en el nombre maravilloso de Cristo. Es menester